que te voy a anclar y cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Javier. También gracias a Carla Sasigilantana por este espacio, por la publicación del libro y también por el curso que con el libro Sigilantana también quiere facilitar el acercamiento al estoicismo. Cuando no me planteasteis la charla, quizás la pregunta a través de la que me gustaría presentar el estoicismo es por qué hoy, ¿no? Plantear o presentar o volver a reivindicar una filosofía que más o menos tiene unos 2500 años, ¿no? ¿Por qué volverla a traer a colación? Y además responder a la pregunta de por qué el estoicismo está de moda, porque si os habéis fijado últimamente o de una forma desde hace unos 10 años, el estoicismo va ganando el protagonismo, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, creo que el estoicismo ofrece diferentes pistas de por qué se mantiene vigente. De entrada, ¿no? Estamos muy acostumbrados a entender el filósofo, la figura del filósofo y la filosofía como un discurso ajeno o muy distante a la vida, ¿no? Que queda con un lenguaje muy especializado y de alguna manera muy a menudo ligado a una torre de marfil, con un lenguaje, como digo, especializado. Y no obstante, el estoicismo ofrece una filosofía de vida sencilla, una filosofía de vida cercana, una filosofía de vida muy práctica, que creo que es importante volver a recuperar por la dinámica de nuestro presente. Vivimos, creo que puede ser experiencia de cada una de vosotras y de vosotros, vivimos en un momento en el que a nivel de discursos, a nivel de aquello que se dice, hay mucha confusión o nos cuesta muchas veces ver las cosas con una cierta claridad. Y también vivimos en un tiempo donde, como dirá Heidegger, un filósofo del siglo XX, el estado anímico es cercano al estado de alerta o el estado ansioso. Heidegger dirá un estado ansioso, un estado angustiante, ¿no? Por esta sensación de el estar permanentemente en alerta al que nos empujan nuestras dinámicas actuales. Entonces creo que es importante a día de hoy mantener la mente clara y el corazón caliente. Ambas cosas igual de importantes. El corazón caliente, el corazón tibio, el corazón cálido y la mente clara y la mente serena. Y en ese sentido, el estoicismo ofrece, como digo, un camino, un recorrido muy práctico, muy interesante y a la vez a mí me gusta porque es un diálogo, hay un discurso humilde. Un discurso aplicable, un discurso que tiene como objetivo ser universal, aplicable a todos los seres humanos, aplicable desde la práctica y desde el trabajo del autoconocimiento. Si los estoicos tienen como objetivo la serenidad, y por eso decía Javier que es una tradición filosófica muy cercana al mindfulness, porque justamente tienen como el horizonte la serenidad y ese horizonte lo consiguen a través de lo que los estoicos ya nombran como la atención plena, que nombran como prosoché, que es el término griego para referirse a esta actitud plena que tiene que ver con una actitud arraigada en el estar presente, en el estar aquí y ahora. Pues bien, el estoicismo entiende que el horizonte del ser humano es la serenidad, porque justamente implica el camino hacia la serenidad que ofrece el estoicismo, implica, por decirlo de esta manera, facilitar el florecer de la naturaleza del ser humano. Ellos no lo nombran como florecer, pero ellos vienen a decir que el ser humano necesita ser coherente con la naturaleza. O ellos entienden que la felicidad del ser humano consiste en ser coherente con la naturaleza. Esta coherencia con la naturaleza tiene dos dimensiones. Una dimensión más práctica, que consiste en llevar una vida virtuosa, y el estoicismo desarrolla lo que son las 4 virtudes clásicas de las que luego el cristianismo las recogerá.
Esa es la vida práctica, que tiene que ver con vivir una vida templada, una vida ecuánime, una vida justa, una vida valiente, una vida sabia. Y finalmente, en una segunda dimensión, esta coherencia con la vida, con la naturaleza, implica encontrar en el ser humano la serenidad que le caracteriza de una forma esencial. La serenidad que le caracteriza de una forma esencial. Esa serenidad que caracteriza al ser humano de una forma esencial y que de alguna manera le hace corresponder con su naturaleza, le hace estar en correspondencia con su naturaleza, no es otra cosa que la serenidad o el vivir en conciencia. El vivir en conciencia. Los estoicos entienden que este vivir en conciencia o esta serenidad, eh, me gusta muchas veces definirla como la define Heidegger, un filósofo del siglo XX, que tiene que ver con el despejar la cabeza, el ofrecer una claridad en la forma de comportarnos y de vivir en la vida. Los estoicos entienden que el ser humano tiene a su disposición, tiene en su capacidad, tiene en su poder ocuparse de la actitud. Y entienden que la actitud es una manera de vincularme con el mundo. La actitud es un vínculo que establezco en mi día a día con el mundo y con los otros. Y esta actitud es algo a cultivar. En realidad, para los estoicos, es de lo único que me puedo ocupar. De lo que queda más allá de mi actitud, de lo que queda en el mundo exterior, es algo que no controlo. Entonces, necesito ocuparme de mi actitud. Y mi actitud consiste en mi modo de vincularme y en mi modo de interpretar aquello que me pasa. Entonces, en esta capacidad de ocuparme mi actitud es cuando progresivamente voy clarificando. Y clarificar consiste en un limpiar, en un dejar claro el espacio, para que aparezca en esa claridad la luz de la conciencia. Cuando aparece la luz de la conciencia o cuando soy consciente en el aquí y en el ahora, estoy en esta serenidad y a la vez, junto con esta serenidad, he correspondido a mi naturaleza. He sido coherente con mi naturaleza. Para los estoicos, dicho de otra manera o dicho en opuesto, cuando vivo no siendo consciente de esa capacidad, cuando vivo de espaldas al hecho de ser consciente, estoy viviendo de espaldas a mi propia naturaleza. Entonces esta idea me parece muy bonita, la del estoicismo, porque implica entender que el ser humano está en la vida para florecer, que es algo que para mí ha quedado de alguna forma tapado en nuestro contexto actual. Nuestro contexto actual nos empuja a sentirnos realizados si trabajamos, si cumplimos ciertas expectativas. Pero de alguna manera nuestro contexto presente actual se ha olvidado de este camino de florecimiento que como seres humanos tenemos a nuestra disposición el poder desarrollar. Esto creo que es algo de la filosofía estoica que en realidad es más extenso y comparte gran parte de la filosofía antigua, que me parece importante volver a recuperar, no solamente porque ofrece esa calidez humana que a día de hoy, en un mundo muy tecnificado, hemos olvidado, sino que también me parece interesante volver a recuperar una tradición que desde aquí Occidente está diciendo muchas cosas de las que de una forma paralela dicen muchas de las tradiciones orientales. Nos encontramos aquí en Occidente con una disciplina, una tradición, una escuela filosófica que con un lenguaje cercano a nuestro lenguaje cultural nos está predisponiendo a una actitud consciente y a una actitud meditativa muy similar a actitudes, a visiones de la meditación o a visiones contemplativas o a caminos espirituales
que nos pueden estar ofreciendo tradiciones orientales. Entonces, redescubrir o volver a poner en contexto o encima de la mesa una tradición occidental, el estoicismo, que puede tender puentes respecto a Oriente, me parece interesante, justamente porque muchas veces nos vamos a Oriente para descubrir eso cuando aquí lo tenemos. Bien, el estoicismo, en esta voluntad de recuperar la serenidad, como decía antes, no solo se ocupa de la actitud a través de la que poder vivir en el mundo y además a través de esa actitud hacer un trabajo de autoconocimiento, porque el estoicismo en esto también es muy claro, ofrece 3 caminos para alcanzar esa actitud que tiene que ver con el camino de poder ocuparme de lo que pienso, el camino de poderme ocupar de lo que siento a nivel emocional y el camino de lo que puedo ocuparme a través del hacer, de mi acción. Es como 3 caminos que se parecen mucho a los 3 caminos que también ofrece el yoga, ¿no? El bhakti, el karma yoga y el jnana yoga, ¿no? Entonces hay muchas similitudes de nuevo. Pues bien, en el estoicismo, en esta voluntad de recuperar esta dimensión virtuosa que facilita este florecimiento del ser humano y esta voluntad de volver a recuperar esta serenidad que, como digo, permite el florecimiento del ser humano, lo hace sin perder además la relación con el otro. La relación con el otro también es fundamental y creo que esto también es algo a llevar, a tener presente en nuestro contexto actual en el que vivimos en una sociedad ciertamente muy individualista. Entonces, los estoicos recuperan una idea que me parece bella, que es la simpatía entre las cosas. Los estoicos entienden que el cosmos es un organismo, es un ecosistema, pero lo entienden como un organismo, como un ser viviente, un único ser viviente. Los elementos de este ser viviente están hermandados entre sí, son interdependientes entre sí y entre ellos resuenan. Y resuenan a través de la simpatía. Entonces, los estoicos, partiendo de esta idea, nos predisponen también a actuar entre nosotros o a dirigir nuestras acciones a través de la amabilidad. Y gracias a la amabilidad, aunque no es una idea que desarrollen como otras escuelas, se puede entender que facilitan una cierta dimensión social o política en la convivencia con los demás seres humanos. Y eso también es un elemento que me parece interesante del hecho de volver a recuperar el estoicismo, ¿no? El estoicismo, volver a recuperarlo por el nivel práctico, por la sencillez, por su dimensión profunda en ese doble nivel de virtuosismo y contemplación, y a la vez por permitirnos, ¿no?, volver a recuperar la interdependencia y a través de ella la amabilidad para que nos permita volver a recuperar vínculos que el individualismo ha roto y que nos ha hecho percibirnos muchas veces de una forma muy aislada, ¿no? Como individuos muy aislados del resto, que evidentemente ese aislamiento predispone a un mayor sufrimiento, ¿no? Entonces creo interesante e importante volver a recuperar los lazos y poderlo volver a hacer a través de la amabilidad a la que nos predispone el estoicismo. Bien, no me quiero alargar mucho con la exposición. Sí creo que sería más chulo el poder entrar en diálogo entre todas y responder las preguntas que sepa responder. Entonces, si te parece, Javier, creo que si quieres yo mismo voy leyendo el chat o cómo quieres hacerlo. Sí, sí que sé. Como hay algunas preguntas, sí que sé. Yo te abro la pregunta. Vale. Me parece fascinante lo que comentas, Nacho,
esa visión del cosmos como un ser vivo es una visión absolutamente oriental, ¿no? Y no tan frecuente en Occidente y seguramente no conocíamos. Mientras van llegando preguntas, aunque vemos algunas manos levantadas, yo os invitaría sobre todo a hacerlo por el chat porque resulta más fácil que Nacho vaya contestando y yo vaya seleccionando. Quería comentarte uno de los aspectos que a mí más me impresiona del estoicismo, no soy gran experto, es el cosmopolitismo, ¿no? Filósofos como Diógenes de Sinope decía, no soy ateniense ni corintio, soy ciudadano del mundo, ¿no? Yo creo que eso es seguramente uno de los primeros ¿no? Antecedentes de una corriente que debiéramos fomentar mucho en este momento, ¿no? Acabar con los nacionalismos o disminuirlos y sentirse ciudadano del mundo, ¿no? Y esto hace 2000 y pico años no parecía fácil, ¿cómo lo ves? Sí, sí, claro, me voy a poner un poco académico aquí. El estoicismo, ¿no? Aparece una vez ya Alejandro Magno, ¿no? Ha ido a conquistar el mundo y por tanto la polis, la ciudad ateniense, se ha quedado ya de una forma limitada. Y las escuelas helénicas que van a aparecer, tú citabas a Diógenes del cinismo, ya van a entender que el ser humano forma parte de algo más grande que su propia ciudad, ¿no? Que está en interconexión, que está en interdependencia. En realidad los estoicos dirán, somos hermanos los unos de los otros, que el cristianismo recogerá la frase textual, ¿no? Somos hermanos los unos o los otros y que a la vez tiene como una premisa todavía más profunda, que es que en realidad el ser humano está hermandado con el resto del cosmos, ¿no? Porque para Marco Aurelio, por ejemplo, que es un estoico que a mí me gusta mucho, Marco Aurelio ya entiende que todos venimos de un mismo lugar y que, por tanto, todos partimos, tenemos el mismo origen y estamos hermandados por la interdependencia que mantenemos entre nosotros. Entonces, esta idea me parece muy bella, que queda formulada así, ¿no? Somos ciudadanos del mundo. Podríamos añadir, somos parte del cosmos. Muy bien, pues si te parece vamos empezando con las preguntas. Javier Labarte nos pregunta sobre el florecer. El florecer es un concepto nuclear en la psicología positiva, ¿no? Es decir, la sensación de que uno desarrolla su mejor yo, puede ser feliz, algo que la psicología y la psiquiatría hasta ese momento estaban muy centradas en lo negativo. Y piensa y pregunta si hay diferencia entre el concepto de florecer estoico y este concepto de florecer de psicología positiva, que como digo es, digamos, la mejor versión de lo mismo, ¿no? Alcanzar la felicidad, el bienestar psicológico. Claro, yo creo que aquí, y no sé si tú, Javier, me corriges si me equivoco, yo entiendo que cuando la psicología positiva recoge este término, está recuperando la dimensión humanista que quizás la psicología había perdido a través de una metodología excesivamente científica. Entonces vuelve a recuperar lo que es la idea del monomito o la idea de, que tienen otras tradiciones, ¿no? De entender que el ser humano tiene la capacidad de desarrollar lo que es su virtud. Virtud en griego quiere decir excelencia y los griegos entendían que de la misma manera que un árbol consigue su plenitud a lo largo a medida que va madurando y su plenitud entendida como la capacidad de mostrar su esencia en el máximo esplendor, pues esa idea la podemos aplicar a la naturaleza. La filosofía antigua y los estoicos la aplicaban al ser humano, ¿no? El ser humano también tiene la capacidad de florecer, también tiene la capacidad de llevar al máximo desarrollo los potenciales que alberga. Y en esos potenciales entendían que estaba, por un lado, la vida virtuosa, que como digo, es una vida más práctica, pero también la capacidad de desarrollar su estado consciente, ¿no? Su capacidad de ser consciente. Eso sí que lo Perfecto, entiendo. Entonces entiendo que está muy ligado un concepto con otro. perfecto. Seguimos pues. Tania Libertad nos pregunta si podríamos sugerir alguna literatura que pueda orientarnos. Me imagino que aparte del libro, luego vamos con otras preguntas que están entrelazadas y por eso las dejo para luego.
Yo siempre recomiendo ir directamente a las fuentes. Entonces, hay dos fuentes que me parecen muy bellas. La primera es la de Marco Aurelio. Hay un libro de Marco Aurelio titulado Meditaciones. Se titula tal cual así, Meditaciones, donde Marco Aurelio va escribiendo lo que son sus propios ejercicios filosóficos a través de los que va profundizando en la filosofía estoica. Ese para mí es libro de cabecera para adentrarnos en el estoicismo. Y luego los diálogos de las cartas de Séneca. Séneca tiene diferentes pupilos, el más conocido es Lucilio. Entonces son cartas del maestro a su discípulo, en el que también le va enseñando Séneca es un gran escritor y le va enseñando el estoicismo. Yo recomiendo estas fuentes. Una puntilla a esto, Nacho. Sin embargo, Epícteto parece que ha sido el más conocido, por lo menos el más citado desde la perspectiva de mindfulness. Y sin embargo, no lo recomiendas. ¿Qué pasa? ¿No escribió tanto? Cuéntanos un poco. Bueno, Epicteto no escribió nada. 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 O sus discípulos. Sí, son apuntes de Arriano, que era su discípulo, pero fijaros, Epicteto no escribió nada porque no quería, es un filósofo estoico coherente, no quería teorizar sobre el mundo, él lo que quería era vivir virtuosamente y eso no tenía nada que ver con escribir. Entonces son apuntes de Arriano. eh, para mí, o sea, están muy bien, y son más teóricos. Yeah. Vale, Pero sí, era la pregunta, por eso. Sigo con preguntas. Según el estoicismo, ¿existe el libre albedrío? Pregunta Ángeles, una gran pregunta. muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pues en realidad hay un debate sobre si existe el libre albedrío o no, porque junto al estoicismo también estaba el epicureísmo, que era más proclive a entender el libre albedrío. Entonces, ahí había una disputa, pero lo que sí se entendía era digamos, el margen de libertad al que atribuían al ser humano era la posibilidad de ocuparse de la actitud. Es decir, había una parte del estoicismo que entendía que el ser humano tiene un destino, está destinado a vivir una determinada vida. Había otra parte de la escuela que entendía que podía escoger, pero digamos, ambas compartían que como mínimo el margen de libertad que sí existía era la posibilidad de ocuparme o no de mi actitud. Un par de preguntas relacionadas. Claudia G. nos pregunta qué prácticas propone el estoicismo y liga muy bien con Natalia Uribe, que también pregunta cómo se puede aplicar el estoicismo en el mundo actual. Bueno, buena pregunta. Es decir, digamos, hay como tres bloques de ejercicios o de prácticas. El bloque que tiene que ver con la pregunta de cómo pensamos, el bloque de cómo sentimos y el bloque de cómo actuamos. Y para cada bloque hay diferentes ejercicios, ¿no? El bloque de cómo pensamos, la finalidad de este bloque es identificar las creencias a través de las que vivimos. Me llevaría más tiempo, pero el ejercicio aquí, o los ejercicios, consiste en poder identificar el conjunto de creencias a través de las que vivo e interpreto el mundo. Ese sería el bloque de o los ejercicios que tienen que ver con el disciplinar la mente. Luego está, por ejemplo, en la pregunta que tiene que ver con cómo deseo, en poder discernir entre aquello que puedo controlar y aquello que no puedo controlar. Entonces, hay muchas cosas que intento controlar de lo exterior que en realidad es tiempo perdido, porque son muchísimas cosas de las que no puedo controlar. Entonces, para el estoicismo esta pregunta era muy importante porque permitía ocuparme de lo que sí realmente puedo ocupar, que es de la actitud. El estoicismo también tiene prácticas de respiración, tiene prácticas meditativas, o sea, dirigidas de práctica de meditación, o prácticas de atención plena, ¿no? de disciplinar la atención en el presente, ¿no? Como ejemplos. Perfecto, seguimos. Richard Calderón nos pregunta qué es ser congruente con la naturaleza, que parece que lo has nombrado y le preocupa. Sí, bueno, es el principio estoico más importante.
ser coherente con la naturaleza y entienden que ser coherente con la naturaleza es responder al llamado de la naturaleza. Es como escuchar mi naturaleza y ser congruente con mi naturaleza. En este sentido, ser congruente con mi naturaleza es florecer, porque es lo que mi naturaleza me impulsa, llevar una vida virtuosa y una vida contemplativa o una vida serena. Eso Ok. es correspondiente. Esther nos pregunta, que le dice que le está gustando mucho la exposición y pregunta sobre el curso. ¿Va a ser práctico? Es decir, ¿se van a hacer prácticas? Y segundo, ¿se va a seguir este libro, el libro tuyo? Cuéntanos un Sí, poco. efectivamente, es decir, lo que intento ser es lo más coherente, lo más cercano al propio estoicismo. Es decir, hay 4 sesiones en el curso y entonces las 3 primeras van dirigidas a focalizarnos justamente en las 3 disciplinas. O sea, vamos al grano, vamos a las 3 disciplinas del estoicismo, la del juicio, la del deseo y la de la acción, para adentrarnos en la última sesión, porque son 4 sesiones, es un curso breve, que tiene que ver con la serenidad. Entonces ahí iré combinando lo que es una parte teórica que me parece imprescindible para enmarcar la voluntad y los objetivos del estoicismo de una forma más pormenorizada y luego los ejercicios que me parecen imprescindibles para llevarlo a la práctica, porque si no, no sería un curso estoico si no tuviera práctica. Julio pregunta, ¿podemos gestionar nuestras reacciones, ¿no? Ya que el exterior no lo podemos controlar? Y añade, en estos tiempos líquidos, un concepto interesante, ¿no? ¿Habría que llevar el estoicismo a las aulas? No sé si tenéis experiencia en esto, ¿no? Llevar estoicismo a las aulas o es muy complejo. Pues no lo hemos hecho, llevar en las aulas lo que es, llevamos pensamiento crítico, que me parece también imprescindible, tantas cosas imprescindibles, pero bueno, no me parecería mal, ¿no? De la misma manera que el mindfulness sí que se lleva a las aulas y creo que encaja muy bien, ¿no? Facilitando esta atención más serena y más pausada, pues creo que el mindfulness está bastante más estructurado, pero igualmente el estoicismo podría muy bien encajar, ¿no? Muy bien. Alberto López Rodó pregunta, ¿diferencias con el hedonismo y con el epicureísmo? Bueno, hedonismo y o sea, el hedonismo y el epicureísmo son lo mismo. Vale. Es la misma escuela. Entonces, generalmente se entiende que el hedonismo, el epicureísmo, es una escuela que en vez de utilizar, o sea, que lo que, digamos, lo que busca es poder encontrar el camino medio del deseo, ¿no? Generalmente se malentiende el epicureísmo por una priorización del deseo, pero lo que busca el epicureísmo es poder encontrar la vida media para mantener el deseo, pero un deseo que no sea descontrolado. Entonces, el estoicismo no tiene tan presente el deseo, sino que a mi entender abarca de una forma más amplia la naturaleza humana porque no se centra únicamente en el deseo, sino que, como digo, se centra en, en esas 3 puertas a través de las que adentrarse en esta dimensión serena y virtuosa del ser humano. Ok. Isabel Walker pregunta si la propuesta estoica es similar a la de Martin Seligman, que más o menos sería como florecer con serenidad en la vida, con responsabilidad propia ante nuestro pensamiento y nuestra actitud. Bueno, Sí, más o o menos. sea, de entrada digo, intento responder las preguntas y a veces después, cuando se acaba la clase, me vienen las respuestas de una forma más precisa, ¿eh? O sea que a veces me gustaría ser preciso, lo máximo preciso. Sí, yo creo que tiene bastantes relaciones. Hemos de pensar que el estoicismo, esta escuela que es una escuela, esto me gusta recordarlo, que casi tiene 1000 años de historia, es decir, estuvo vigente durante 1000 años, fue cerrada por Justiniano I en el siglo, me parece, V o VI después de Cristo, por tanto, son 1000 años de historia, que creo que entonces es una escuela que podemos entender. Entonces, si ¿no? nos ponemos a pensar en 1000 años, podemos entender que es una escuela que le da tiempo para desarrollar
la teoría y lo práctico, pero es una escuela, es la tradición filosófica que mayor incidencia y más influencia ha tenido en el recorrido de la filosofía occidental, ¿no? Influenció de una forma evidente al cristianismo, pero ha influenciado a Montaigne, a Nietzsche, a Schopenhauer, a Hegel, a muchísimos de los grandes filósofos que podemos tener en mente, ¿no? Por tanto, hay muchas ligazones con la psicología humanista y con otros vínculos. La misma Isabel Walker nos pregunta también si el estoicismo ayudaría, por ejemplo, ante el sufrimiento que nos produce la enfermedad y la muerte. Y que si tienes alguna experiencia con esto, ¿no? Me imagino en los momentos finales de la vida, enfermedades graves. Bueno, a ver, claro, también os sonará a todos, el estoicismo es conocido por el famoso memento mori, el recuerda que morirás. Entonces, el estoicismo eh, de la muerte hace todo un trabajo porque entiende que la muerte, entiende como Platón entendía que la filosofía no deja de ser una preparación para la muerte. Entonces, el estoicismo recoge la idea de Platón y entiende que el ser humano, en la medida en que es consciente de su propia finitud, cada uno de nosotros somos conscientes de que vamos a morir, pero no sabemos ni cómo ni cuándo, lo que tenemos que hacer es prepararnos para la muerte. Prepararnos para la muerte incide en la manera en que vivimos, porque implica trabajar el miedo y la incertidumbre. Entonces, si trabajamos el miedo y la incertidumbre, para los estoicos, tenemos mayor capacidad de vivir, porque muchas veces no vivimos de una forma plena por el miedo y la incertidumbre. Entonces, priorizamos actitudes y comportamientos conservadores y nos negamos nuestra propia libertad. Entonces, la muerte y por rebote la enfermedad son dos temáticas que los estoicos cogen para trabajar porque son muy potentes y ofrecen todo el recorrido. Así que brevemente espero estar pudiendo explicar. Esta pregunta es mía al hilo de lo que has comentado, ¿no? Da la impresión de que esa conciencia tan intensa de la muerte que tiene el estoicismo también la tienen los existencialistas, ¿no? Sartre, etcétera, lógicamente con una visión mucho más negativa, pero ese aspecto sería común, ¿no? Decía Sartre, el hombre es un ser para la muerte, es así. Exacto, ¿no? Exacto. Y el hecho de tener, digamos, tanto para el existencialismo, en esto creo que se pueden colocar en paralelo, tanto el existencialismo como el estoicismo entienden que en vez de negar, blanquear o intentar esconder la muerte, cuanta más presencia le doy, cuanto más soy consciente de mi propia finitud, más capacidad tengo de valorar lo que estoy viviendo y más capacidad tengo de potenciar lo que quiero vivir. Enlazaría con la responsabilidad de la pregunta que, ¿no? Más necesidad de responder a eso tengo. Interesante. Hay un par de preguntas de Natalia Gómez Rubiera y de Antonio de Aro que van muy al hilo, ¿no? Porque son muy parecidas y por eso las asocio. Lo que viene a decir es que da la impresión, yo creo que estrictamente no has dicho eso, pero que mindfulness y la meditación surgen en la antigua Grecia, como que posteriormente en Oriente. Bueno, de alguna forma que todo el movimiento mindfulness meditación ya estaba en la antigua Grecia, ¿no? Yo no sé si es exactamente así, yo creo que hay algunas pequeñas diferencias. Y preguntan también por qué, sobre todo lo pregunta Antonio de Aro, por qué se ha difundido mucho más ese orientalismo, esa meditación, quizás el budismo que nos lo dice, frente al estoicismo. ¿Cuál sería la razón? Claro, no voy o sea, creo que la filosofía oriental dice de una forma más clara y de una forma más metódica respecto al mensaje que está diciendo el estoicismo, que está diciendo la filosofía occidental. Es decir, la filosofía oriental se ha mantenido más fiel
o sea, ha mantenido siempre el mismo mensaje, mientras que la filosofía occidental ha ido priorizando el pensamiento racional y se ha ido olvidando de la filosofía sapiencial de sus orígenes. Entonces, en este sentido, la filosofía oriental tiene un discurso mucho más directo, mucho más claro y mucho más coherente, porque siempre ha sido, o mayoritariamente siempre ha sido el mismo, y la filosofía occidental ha ido priorizando el pensamiento racional y se ha ido olvidando de esta filosofía más sapiencial o más perenne. Muy bien. José Rojas plantea, dice, gracias por compartir tu experiencia. Dice, para aplicar cualquier enseñanza y llevarla a la vida diaria, necesitaría estar dispuesto a actuar. Pero ¿qué hago cuando no tengo la disposición de actuar? A ver, ¿qué hago cuando no Dice que entiendo la para pregunta? llevar a la vida diaria cualquier enseñanza necesitaría estar dispuesto a actuar. ¿Qué hace cuando no se tiene esa disposición a actuar? O sea, a ver si la sé responder. En el estoicismo es una filosofía que nos empuja a actuar, es decir, que no es una filosofía que busque que nos quedemos encerrados en casa, sino que busca el actuar siempre en base a unos parámetros, ¿no? Por ejemplo, que tu actuación sea una actuación que permita mejorar el mundo, o que tu actuación sea una actuación que, digamos, esté en base a tus capacidades, ¿no? No te excedas de tus capacidades. Entonces, el estoicismo siempre nos predispone a actuar. En aquellas ocasiones en las que en las que no podemos actuar, eh, aparece la senda de la aceptación de aquello que nos toca, de lo que nos toca vivir, ¿no? Entonces, Se mueve en podemos... la acción-aceptación, ¿no? También muy común Exacto, en las disciplinas orientales, ¿no? Muy bien. exacto. Magna González dice, disculpa la pregunta, no hay nada que disculpar, Magna, puedes preguntar lo que quieras. Dice, ahora el estoicismo está muy de moda, ¿no? Porque la gente está bajo mucha presión para tener éxito, pero la gente se da cuenta de que esto es un engaño y que todo es propaganda. Entonces los textos estoicos, de alguna forma, y cita Marco Aurelio, insistían en la fuerza interior y en no preocuparse por lo que el mundo diga de nosotros. Y también porque la ambición, según ellos, es una flaqueza que conduce al sufrimiento. ¿Es así? O sea, que bien el comentario, creo que hay una utilización del estoicismo justamente para compensar las carencias del sistema, ¿no? Creo que hay una mala interpretación del estoicismo y por eso en ciertas ocasiones creo que está de moda, pero de una forma perjudicial para el propio mensaje estoico. Y sí, el estoicismo habla de, más que de una fuerza interior, creo que es más bella la idea del estoicismo. El estoicismo habla de recuperar lo que ellos entienden como el guía interior. El guía interior sería lo que la filosofía hinduista entiende por Atman, que sería la correspondencia de Brahman o lo que entienden los estoicos como el logos. Entonces, ahí me parece muy interesante porque lo que busca recuperar Marco Aurelio es el poder dar voz y ser coherente con el guía interior que cada uno de nosotros lleva. Y respecto a lo que evidentemente nos preocupamos para los estoicos en exceso de lo que puedan pensar los demás de nosotros, para el estoicismo eso quiere decir que somos esclavos de lo que los demás piensen de nosotros. Entonces, la filosofía, y en concreto el estoicismo, no solo se ocupa de poder facilitarnos una vida más coherente con lo que nosotros creemos, sino también se ocupan de ayudarnos a sostener el miedo que a veces implica el ir a la contra de lo que puedan pensar los demás. Eso creo que también es importante tenerlo en cuenta. Justo sobre eso está hablando ahora Natalia Gómez Rubiera, ¿no? Que dice, me está gustando muchísimo el guía interior, algo de lo que nos hemos olvidado. ¿Cómo lo ves eso?
lo que dice, ¿no? Pues lo buscamos todo fuera, ¿no, Leo? Y sí, ¿no? Eso es algo bueno, hago aquí una exposición de filosofía antigua, eso es algo más de Aristóteles. Aristóteles entendía, ¿no? Que, o sea, hay alguna cosa fundamental. Como seres humanos buscamos nuestra felicidad. La felicidad es una palabra muy denostada en nuestro presente, pero cada uno de nosotros busca la felicidad. Eso es el guía interior. Y por tanto, cada uno de nosotros tenemos un referente para saber ahora mismo si estamos satisfechos o no con nuestra vida. Esa vocecita interna no la podemos corromper, no la podemos sobornar. Si aprendemos a escucharla, nos marca un camino. Eso es el guía interior, ¿no? Y entonces, de ahí que la filosofía y el estoicismo lo que busca permanentemente es girar la mirada para aprender esa tarea de escucha respecto a nuestro fuero interno, ¿no? Y dejar de lado el perseguirlo hacia afuera. Dice María, hace rato si se ha entendido mal el estoicismo porque se ha interpretado como renuncia a las cosas buenas, ¿no? Una especie de ascetismo, no estoicismo. Y sin embargo, dice, según lo explicas tú, es como despertar, no sé si exactamente es así, ese observador que se despierta con mindfulness. ¿Es así exactamente? ¿Se genera esa especie de metacognición, Nacho? A ver, vamos por partes. Pues que hay un montón de preguntas, ¿eh? Claro, a día de hoy un estoico nos parece alguien que no siente, ¿no? Hay parte de verdad y parte de mentira. Los estoicismos buscaban la imperturbabilidad. Imperturbabilidad. Hay una palabra que me gusta mucho, que utilizamos todavía hoy, cuando decimos que alguien tiene temple, que está ligado a templanza, pero que a mí me gusta entenderlo como que lleva un templo. Temple y templo está ligado etimológicamente. Y es donde aparece templus en griego, es donde aparece la realidad. Entonces, a ver si me sé explicar, ¿eh? Cuando consigo la serenidad, consigo que dentro de mí aparezca lo real, que es el ser consciente. Entonces, estoico a día de hoy se ha entendido como alguien indiferente, pero es alguien con temple. Y templanza no está reñida con sensibilidad. Eso por un lado. Y luego, sí buscan despertar ese observador interno. Creo que incluso podría encontrar el parágrafo de Marco Aurelio donde habla de ese observador interno. No sé si lo menciona como observador, pero la figura sería muy similar. Interesante, ¿no? Pues sí que hay una coincidencia grande, ¿no? Con la visión oriental, ¿no? Siguiendo más en ese tema, dice, ya ves que empiezan a surgir muchas preguntas, esa desidentificación, ese observador interno, hay una desidentificación del yo biográfico, llegan a preguntar, yo creo que esto ya es un poco, dice María Alejandra Escobar, ¿no? Dice, el estoicismo contempla una desidentificación con el yo biográfico para conseguir ese florecimiento del guía interior. Me parece interesante la pregunta, pero no sé si llegaban a este nivel tan fino. Los estoicos. Venga, voy a echarles un cable al estoicismo. A ver, de entrada Esto decir, es un neoestoicismo, me parece ya, Nacho. de entrada decir, estamos hablando del estoicismo, estamos hablando, como he dicho antes, de que Alejandro Magno ya había contactado con la India, o el Valle del Hindú. Entonces, ahí ya tenemos que hay un contacto entre la filosofía griega y la filosofía oriental, y podemos hablar de que hay un enriquecimiento de la filosofía griega. Entonces, voy a precisar, o sea, voy a intentar ser coherente con el estoicismo, aunque el estoicismo no lo dice tan claro como lo voy a decir yo. Pero para ser coherente con el universo, tengo que desaparecer yo a nivel individual. Por tanto, lo que tiene que desaparecer es la idea que yo tengo de mi yo. Hay un estoico, que es Spinoza, que lo dirá muy claramente. El ser individual no existe.
¿no? Entonces creo que, bueno, he echado un cable al estoicismo. No lo dice tan claro, ¿eh? Pero bueno, Spinoza sí. Sí, 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 sí. Quiero echar un cable diciendo que este es el próximo libro, ya sabéis, de Nacho Bañeras, va a decir un libro sobre Spinoza, que seguro que va a ser muy interesante. Seguimos con ese guía interno. PC, así se autodenomina, pregunta, ¿ese guía se manifiesta cuando es el momento adecuado? ¿Cómo podemos conectar con ese guía? Y enlazo con otra pregunta de Antonio Aro, que también está muy relacionada. ¿Ese guía interno es universal? ¿Es el mismo para todos los seres sintientes? ¿Es como San Juan cuando habla del logos? ¿Ese es el logos estoico? Sí, el guía interior, como he dicho, es la cara de la misma moneda. O sea, por un lado está el logos, que es el macrocosmos, el Brahman para el hinduismo, y en la otra cara está el guía interior, que sería el Atman, que sería el microcosmos. Es universal, es decir, forma parte, dirá Aristóteles, de todo lo que está vivo, todo lo que está vivo busca su propio bienestar y está presente siempre, no es algo de lo que me pueda desprender, siempre y en cualquier momento me acompaña. Lo puedo escuchar o no, puedo ser consciente o no, pero siempre está. Ok. Pregunta Marian Carulla, ¿pero ir a la contra de los demás? Muchas veces te aísla, ¿no? Yo no recuerdo que lo hayas dicho así estrictamente, pero y añade, ¿de qué forma trabajas en miedo y la incertidumbre para prepararte para la muerte? Venga, claro, ir a la contra de los demás, no sé si muchas veces, pero a veces desde luego te aísla. Ese es el ejemplo que pone encima de la mesa la filosofía occidental a través de la figura de Sócrates. Sócrates es un filósofo que es condenado a muerte por su ciudad, por pensar diferente a su ciudad. Y ese es el ejemplo que tiene la filosofía para hacernos aprender primero, el trabajo de pensar de una forma autónoma, pero a la vez Sócrates también está enseñando a sus discípulos cómo convivir con cuando no tenemos la aceptación de los demás y por tanto puede aparecer el miedo y la incertidumbre. Así que sí hay un aprendizaje del miedo y la incertidumbre y consiste, aunque los estoicos no lo dicen así, consiste en aprender a habitar el miedo, no a rechazar el miedo, sino a habitar, que tiene que ver con el aprendizaje de habitar las emociones, habitarlas, que tiene que ver con un trabajo corporal para sostener ese miedo, sin hacerlo crecer a través de la fantasía, la imaginación o las proyecciones. Ujú. Sí, la verdad es que es muy afín, ¿no? A lo que sería un poco la tradición de mindfulness. Sí, sí. Em, Preguntan también María Cerrato, muy en la línea con lo que hemos dicho de desidentificación, etcétera, que también los sufís, ¿no? Dicen soy Dios cuando dejo de ser yo, etcétera. Creo que eso está en muchas tradiciones, ¿no? Que para conectar, digamos, con algo superior a nosotros mismos, uno tiene que perder el yo, ¿no? Que dejar de ser uno mismo. Tania Libertad nos plantea así, la película Gladiador es un documental sobre el estoicismo, yo creo que no sé si estrictamente, ¿no? Pero puedes poner algún ejemplo, quizás alguna película, no sé si hay muchas, algún sitio donde se pueda referenciar el estoicismo. Yo creo que no ha llegado Sí, demasiado al cine, ¿no? Esa visión. creo que no, yo no soy muy cinéfilo, pero me parece que, y no sé si es verdad o es mentira o es un bulo, que iban a hacer una película sobre Séneca y la iba a hacer un autor conocido, que ahora no me acuerdo de su nombre, y no me voy a acordar, pero más allá de eso no sé de ninguna película que se acerque al estoicismo, ¿no? Ok. No, Claudia hablaba de que más que indiferencia, no lo que se potencia en el estoicismo sería la ecuanimidad, ¿no? Sí, Seguramente sí, sí. sí, la ecuanimidad sería más atinada mi palabra. Bueno, pues yo creo que estamos ya acercándonos al final y estamos habiendo contestado a casi todas las preguntas. Hago yo una mientras dejamos opción para que pueda haber una o dos preguntas más y terminamos. Una de las cosas que también me ha impresionado mucho del estoicismo es su afinidad, su conexión con el cristianismo, ¿no? Yo creo que no todo el mundo tiene tan claro esa realidad, ¿no? De hecho, ha habido santos cristianos como Tertuliano
que hablaban de que Séneca o Marco Aurelio eran de los nuestros, como si fuesen santos también, ¿no? Entonces, bueno, es una conexión que quizás hoy en día los católicos, los cristianos en general, no tienen tan claro, ¿no? Que el estoicismo allá en algunos momentos de la historia del cristianismo está habiendo estado tan involucrado. Se llegó a decir que creo que Marco Aurelio, corrígeme, llegó a hablar con papas de la época o con representantes cristianos importantes de la época. Sí, o sea, creo que, claro, el estoicismo no hay, perdón, el cristianismo no aparece como de la Para nada, nada. ¿no? Claro, el estoicismo, el cristianismo bebe del estoicismo en cuanto a su visión de Dios, es muy similar al menos al principio al estoicismo, luego ya se va separando, pero en cuanto a los valores y las virtudes, ¿no? Las 4 virtudes cardinales del cristianismo son las mismas que el estoicismo y muchas de los ejercicios del estoicismo se pasan luego al cristianismo, ¿no? El cristianismo es que en realidad tiene mucho de estoicismo, ¿no? Por eso decía, ¿no? Que es una tradición que ha influenciado en muchas corrientes de Occidente. Pero no al revés, ¿no, Nacho? El cristianismo no influenció el estoicismo. Pues no lo sé, no lo sé. Eso sería una buena. Eso ahí no tengo. Será raro que no haya sido así, ¿no? Porque vivieron juntos 100 años, 200 Claro, años, ¿no? convivieron casi 5 siglos, por Sí, tanto es fácil entender que pudiera haber algún sí. tipo de influencia, ¿no? Pero yo creo que el momento más cumbre sería años 100, 200, ¿no? Porque yo creo que luego el cristianismo ya vivió, cogió tal fuerza que se desenganchó mucho de, no aparentemente del estoicismo, pero ahí hubo 100, 200 años que estuvieron muy juntos seguramente, ¿no? Sí, sí, que es una era muy, muy rica, ¿eh? En cuanto a conocimiento, muy, muy rico, ¿no? Pero ahí Periodo, aparece Justiniano, que entonces ya es más, va cerrando todas las escuelas sí, sí. y Periodo desarrolla. axial, ¿no? Periodo axial, que dicen los filósofos, Exacto, ¿no? ¿no? Un ¿Tú momento. defiendes eso del periodo axial o no? La gente que nos escucha, no sé si sabe, el periodo axial se considera un periodo de 1000 años donde aparecen las santas religiones, etcétera, donde aparece el cristianismo, la antigua, ¿no? Las filosofías griegas, etcétera. Sí, sí, bueno, ahí recomiendo, ¿no? Carl Jaspers para quien quiera seguir con eso. Isabel Walker pregunta, un par de preguntas más y terminamos. Una pregunta es, ¿una persona estoica sería sinónimo de resiliente? Sí, practica seguramente sí. Sí, ¿no? Digamos, otra virtud del estoicismo es la disciplina, ¿no? Y a la vez el aprendizaje a través de lo que me va pasando, ¿no? Hay un bonito lema de Marco Aurelio que dice, convierte el muro en un peldaño, ¿no? Convierte el obstáculo, la dificultad en un peldaño, en la capacidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, esta capacidad de llevarse a su propio terreno el estoicismo, todo aquello disfórico, todo aquello desagradable, para hacer ese trabajo de autoconocimiento, ¿no? Antes hablaba de la muerte, pero cualquier obstáculo se puede convertir en un muro. Muy bien. Un peldaño, perdón. Y Natalia Gómez Rubiera habla de que qué bonito al hablar de las emociones. Yo me imagino que en el curso vas a trabajar, ¿no? Con las emociones a nivel teórico y práctico, ¿no? Me imagino. Claro, ahí también hay que solucionar un malentendido de la filosofía occidental que se lo ha ganado a pulso, que es el menosprecio de la filosofía occidental por las emociones y lo corporal. Entonces, justamente, ¿no? Mi escuela se llama Cura Sui, Cura Mundi, el cuidado de uno mismo, el cuidado del mundo, porque quiere recuperar esta dimensión antigua que tiene que ver con la importancia del cuidado y entre otras cosas, la importancia del cuidado tiene que ver con la capacidad de aprender y especialmente habitar y sostener lo emocional, ¿no? Ujú. Y por último, yo lo dejaría aquí con esta última pregunta de Magna González, ¿no? Que también sobre estoicismo habla de esta famosa frase de Epicteto que también se comenta, ¿no? En Mindfulness, es que habla de que a los hombres no le perturban las cosas, sino las opiniones que se forman sobre ellas, ¿no? Es decir, el diálogo interno, etcétera, más que lo que ocurre, lo que pensamos de lo que ocurre. ¿Quieres comentar algo sobre esto para terminar, Nacho? Sí, viene a señalar, ¿no? Que digamos que lo que nos perturba son las representaciones, lo que nosotros, cómo interpretamos el mundo. Y eso es algo que nos podemos, ¿no? De lo que nos podemos ocupar.
justamente para convertirnos, como dirá Marco Aurelio, y aprovecho el nombre de Magna, en magnánimos, que en griego quiere decir un alma grande, ¿no? Magna, alma, un alma grande, ¿no? Eso sería lo que nos abre la posibilidad de explicarnos, de ocuparnos de las representaciones. Muy bien, Magna nos da las gracias y bueno, nos referimos a su nombre muy interesante. Pues nada, son las 9, ya sabéis que nosotros solemos ser muy puntuales con todos estos temas, así que muchas gracias Nacho, yo creo que el curso va a ser muy interesante y el libro más todavía si cabe, entonces os invito a todos los que nos escuchéis a comprar el libro, a apuntaros al curso si queréis y descubrir algo que es muy desconocido realmente actualmente en Occidente, que es la tradición filosófica occidental, principalmente la estoica, ya ha dicho Nacho, seguramente la más duradera, la más larga y la que más ha influenciado a todo el pensamiento occidental y vamos a tener la posibilidad de descubrirlo mediante un verdadero maestro como es Nacho. Muchas gracias Nacho, muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado, gracias Carles que no ha podido venir, Carles de Gisbert, y en nombre de Editorial Siglantana pues os doy las gracias también a todos. Muchas gracias, Muchas muchas gracias. gracias. Un Gracias. Que les abrazo. vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Adiós.